Bienvenidos hermanos al capítulo 36 del conflicto de los siglos, la libertad de conciencia amenazada. Los protestantes consideran hoy al romanismo con mayor estima que años atrás. Está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo nuestras diferencias sobre puntos vitales no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de nuestra parte nos pondrían mejor entendimiento con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a aborrecer el papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a ser infieles a Dios. Los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creer. Excusan sus horribles crueldades como si fueran el resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por correcto. ¿Y quién asegura que no volverá a las andadas si se le presenta la oportunidad? Deróguense las restricciones impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús y muchos se unirán aún a su pueblo. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. El sacerdote está como representante de Dios. Esa confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo y preparándolo para la destrucción final. Sin embargo, para quienes aman el desenfreno, es más agradable confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas desgarradoras que crucificar las lujurias carnales. Pesadísimo es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes que someterse al yugo de Cristo. Satanás atribuye al Creador la crueldad inherente a su propio carácter. Sucede así que la mente de los hombres es cegada y Satanás se vale de ellos como de sus agentes para guerrear contra Dios. Debido a conceptos erróneos de los atributos de Dios, las naciones paganas fueron inducidas a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para asegurarse el favor de la divinidad y se perpetraron horrendas crueldades bajo las diversas formas de idolatría. La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo, y a semejanza del paganismo desfigurar el carácter de Dios, en tiempos de la supremacía romana había instrumentos de tortura para obligar a aceptar sus doctrinas. Y si consideramos lo bien que logra enmascararse y hacer su obra por medio de los jefes de la Iglesia, podemos entender mejor el motivo de su gran antipatía por la Biblia. Si se lee este libro, la misericordia y el amor de Dios saltarán a la vista. Todo lo que Él pide es un corazón quebrantado y contrito, y un espíritu humilde y obediente. El Papa dice ser el vicario de Cristo, pero ¿puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador? ¿Se vio a Cristo condenar a los hombres a la cárcel o al tormento porque se negaran a rendirle homenaje como Rey del cielo? ¿Acaso se lo oyó condenar a muerte a quienes no lo aceptaban? Esta es una profecía cumplida que se cumplió en un papa que ya pasó. Me parece que fue Juan Pablo II.
En la actualidad, la Iglesia romana le presenta al mundo un rostro amable y pide disculpas por su legajo de horribles crueldades, como mataron casi 20 millones de personas durante la supremacía papal. Este papa pidió perdón por eso y Elena de White había dicho que eso iba a suceder. Recordemos que el conflicto de los siglos es un libro muy antiguo, que estamos hablando del siglo XIX, entonces es impresionante cómo ella es profeta verdadera, predice lo que va a suceder y esto es profecía cumplida. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy en día, debido a lo muchísimo que se ha degenerado de los días de los reformadores. Se parece mucho, de hecho, hay movimientos por ahí, iglesias nuevas que se han formado que ponen un nombre por líder y lo idolatran, como que su palabra es ley y no importa que no se equivoque, porque es el elegido. Y ese mismo movimiento, el que se sale de él o no está aceptando lo que ellos dicen, lo dan por perdido. Uf, se parece mucho a la Iglesia Católica. Y lo más impresionante es que todos estos capítulos de Conflicto de los Siglos nos han advertido de ese movimiento, ¿verdad? Lo estamos viendo ahora en el capítulo 36, y ellos están haciendo lo mismo. Lo vimos en el capítulo 35 cuando hablamos de que se utiliza la sabiduría, todo lo que es lo bello del mensaje, pero a veces es una trampa de Satanás. Y lo vimos en el capítulo 35, en donde la gran prueba de Apocalipsis 3:15 es el espiritismo. Esa es la prueba de la iglesia de Filadelfia a la cual nosotros pertenecemos, porque es la iglesia del Señor. Esa hora de la prueba, yo les comenté que Elena de White tiene 23 citas que hablan de la hora de la prueba, y en solo 3 de ellas la liga con la ley dominical, pero la mayoría de esas citas la liga con el espiritismo. Y una de esas citas está en el capítulo 35. Es interesante cómo estos capítulos últimos de este libro nos han relatado la experiencia que hemos vivido. Es muy delgada la línea entre el verdadero y el falso. Solo los que siguen al Cordero por donde fuera que vaya se dan cuenta del error. Los demás se delatan solos, que no son del Señor, porque tienen odio en su corazón, son burlones, son malagradecidos, son personas que tienen los frutos de la carne, no los frutos del Espíritu. Y qué bueno que se vea así, porque si no, ¿cómo sabríamos que son de Dios o Satanás? Tiene que haber una exposición clara, por eso por sus frutos los conoceréis, hoy en día es más importante que nunca. Por ello el Evangelio será predicado por testimonio. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad les ha cegado. No hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concebida, tanto más densa también las tinieblas de aquellos que la pervierten y la rechazan. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y los haría aborrecerlo y rehuirlo. Siempre debemos hacer eso, no preguntarle a un hombre, estoy bien o estoy mal. Si tengo una duda de algo, arrodillarme y pedirle a Dios que me muestre. Dios lo dejó todo. Están todas las respuestas ahí, en la Biblia y en el Espíritu Profecía dada a Elena de White. Dios siempre ha tenido profeta. Por eso Jesús en Mateo 5 dijo, yo no he venido a abolir ni la ley ni los profetas, que son el corazón de la Escritura. Por eso es tan importante tener las cosas claras. El tercer Elías que había de venir es su pueblo, es su pueblo. Por eso Elena de White tiene tantas citas en donde ella dice, Guillermo Miller fue Juan el Bautista. Dice, Urias Smith fue Juan el Bautista. La casa publicadora es Juan el Bautista. O sea, comparó todas estas personas por el segundo Elías. Y tiene otras citas que dice que es un pueblo el tercer Elías. Cuando tiene esta cita en inglés, en Testimonio para los Ministros, es he, obvio que es he en inglés, porque el tercer Elías es un hombre. Cuando uno estudia la Biblia y el Espíritu Profecía con oración, Dios te abre la mente. En cambio, cuando uno escucha a un hombre que te quiere enseñar como él cree, pervierte la verdad. Eso se logra cuando el humano hace caso al hombre. El humano debe de oír la voz de Dios. Por eso, cuando tengamos una duda, debemos arrodillarnos para que Dios nos muestre la luz. Y Él lo hará de inmediato, no se demora nada, lo hace en el mismo instante. Esa es la fe que debemos cultivar, porque hoy en día andan muchos falsos profetas, pero son desenmascarados porque Dios permite que se evidencie su maldad. A veces son puntos pequeños, tienen un mensaje casi perfecto, pero esos puntos
revelan de qué naturaleza están hechos, que por supuesto que no es de Dios, porque Dios jamás permite una gota de falsedad. El papado está adecuado a dos clases de seres humanos que abarca casi a todo el mundo: los que quisieran salvarse por sus propios méritos y los que quisieran salvarse de sus pecados. Tal es el secreto de su poder. En esta generación son muchos cuyos ojos están encandilados por el brillo de las especulaciones humanas, la falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia, 1 Timoteo 6:20. Dios dispuso las facultades intelectuales del hombre que fueran consideradas un don de su creador y fuesen empleadas en provecho de la verdad y la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición, y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. No, si la acupuntura se le puede sacar algo bueno. ¿Qué está diciendo la hermana Juan? Que cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Es el espíritu del papado, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la veneración de las tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ella. Si usted deja de entrar una gota de error, pronto le van a decir: si no es tan grave el guardar el domingo, guarda los días, guarda el sábado y también el domingo. Si no es tan grave la ley dominical, ¿para qué vas a ser tan drástico? Si usted permite un punto de error ahora, le va a ser muy fácil que le den argumentos a favor de la ley dominical. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino, año 321 después de Cristo. Dicho edicto requería que la gente de la ciudad descansara en el venerable día del sol, pero permitía que los del campo prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad una ley pagana, fue impuesta por el emperador después de haber aceptado nominalmente el cristianismo. Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y un amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de la escritura en favor de la nueva doctrina. Es fácil para el que está de parte de Satanás torcer la escritura y decir: no, si hay tres Marías, una es Eva, la otra es María y la otra es la esposa del líder de esta iglesia nueva que se ha formado. Es muy fácil torcer la escritura. No, si de Tarsis viene. Cuando tenemos la historia de Jonás, Jonás se le mandó a predicar y fue al lugar en donde no iba a ser la voluntad de Dios. En vez de Nínive, que ahí tenía que ir a hacer la voluntad de Dios, se fue a Tarsis, donde no era hacer la voluntad de Dios. ¿Y me das eso de ejemplo? ¿Y me das eso de ejemplo? Los mensajes rebuscados, lo único que hacen es sacar la Biblia de su contexto. No nos dejemos engañar y abramos la escritura y démonos cuenta que texto fuera de contexto es solo un pretexto. Estudiemos la historia completa, las referencias a atarse, ninguna se ligan con el tercer Elías, ninguna. El hombre de la escobilla son 4 joyas, no el oro y plata solamente. Hay también diamantes en las joyas que lo ordena y es Jesús el hombre de la escobilla. Empecemos a preguntarle a Dios: Dios, no entiendo algo, por favor, alúmbrame. Porque si no tenemos claras las cosas, va a venir cualquiera y va a tergiversar las escrituras a su conveniencia. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados por la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se los hiciese de esclavos. También se recurrió a los milagros. ¡Ojo con esto! Porque el líder de esta iglesia nueva que dejamos todos
también se le adjudican milagros, como que fue a dar una conferencia a un país, México, y el dueño de ese hotel, justo cuando llegó, se sanó. Ojo con eso. También se recurrió a los milagros. Entre algunos casos maravillosos se relataba el de un campesino que iba a labrar su campo un domingo y limpió su arado con un hierro, el cual le penetró en la mano y por 2 años no lo pudo sacar, sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza. Satanás también hace milagros, hermanos. Un concilio eclesiástico adujo el argumento tan frecuentemente empleado desde entonces, incluso por los protestantes, de que en vista de que algunas personas habían sido muertas por el rayo mientras trabajaban en domingo, ese debía ser el día de reposo. Los prelados decían, es manifiesto cuán grande era el desagrado de Dios al verlos despreciar ese día. Como los decretos de los concilios resultaban insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror en el corazón de la gente. Y la obligase a abstenerse de trabajar en domingo. La gente cuestionaba el derecho de sus instructores para desechar la positiva declaración de Jehová. El séptimo día sábado es del Señor tu Dios. Se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo traía consigo un rollo. Había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de San Simeón en el Gólgota, pero en realidad de donde procedía era del Palacio Pontificio de Roma. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la Iglesia. El rollo prohibía trabajar desde la hora novena, 3 de la tarde del sábado, hasta la salida del sol el lunes. Se decía que personas que habían trabajado más allá de la hora señalada habían sufrido ataques de parálisis. Mediante tales invenciones absurdas y supersticiosas fue como los abogados del domingo trataron de hacerlo sagrado. Los que estaban pisoteando la ley divina no ignoraban el carácter de la obra que estaban realizando. Se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios. Las iglesias del África observaban el sábado como lo había observado la iglesia papal antes de su completa apostasía. Se da cuenta que hasta la iglesia papal lo hacía bien al principio. No porque lo hacían bien al principio quiere decir que siempre lo van a hacer bien y le podemos perdonar si se equivocan. Si tenemos las referencias y las bases para ver que ese líder se equivocó y demuestra por sus frutos totalmente estar de parte de la mentira, debemos de huir de esa clase de líderes. Parece ser triste, ¿no? Es como la historia que nos contó Jesús en su palabra cuando dice que el que llegó al último, pero lo hizo bien, eso es salvo, pero el que lo hizo bien todo el rato y al último se equivoca, se pierde. Bueno, es una lástima, pero hoy en día en esta generación Dios quiere personas perfectas, intachables, que sean leal como la brújula al polo. Yo sé que en la Biblia hay muchas historias de gente que se equivocó mucho, pero también hay historias de gente que fue intachable. Y nuestros modelos son Enoc, que caminó con Dios, Daniel, los amigos de Daniel, Job, Elías. Hay modelos que son intachables en la Biblia. Por supuesto que los que se equivocaron no son modelos para nosotros. Están ahí esa historia para que nosotros no cometamos los mismos errores. Cuando cayeron bajo el cetro de Roma, fueron forzadas estas iglesias del África a dejar a un lado el verdadero día de reposo y a exaltar el falso, pero apenas recobraron su independencia, volvieron a obedecer el cuarto mandamiento. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas se repetirán cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. La profecía de Apocalipsis 13 declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejante a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adoren al papado, que en ese capítulo está simbolizado por una bestia parecida a un leopardo. La bestia con 2 cuernos también dirá a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia
y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, reciban la marca de la bestia. Se ha demostrado que Estados Unidos es el poder representado por la bestia de dos cuernos, semejante a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando Estados Unidos haga obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía, pero en este homenaje al papado, Estados Unidos no estará solo. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Esta profecía está cumplida cuando Benito Mussolini se dio todas estas hectáreas para que el Vaticano pusiera ahí su reino, el país más pequeño del mundo, ahí reina, dueños del Banco Mundial. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798 por el general Berthier del ejército napoleónico, que puso fin a la supremacía papal desde el año 538 hasta el 1798, donde están los 1260 años profetizados en Apocalipsis claramente. En esa época, son 1260 años, el papado era todo. Ponía reyes, sacaba reyes, humillaba a reyes. Entonces ahí se acabó ese poder político religioso que va a volver esa supremacía papal. Y el papado va a sacar sus garras como lo hizo en la antigüedad. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta hasta la segunda venida, hasta el segundo advenimiento. Según de Tesalonicenses 2, 3 al 8. Se repetirá el acerto de que los juicios de Dios están cayendo sobre los hombres en castigo por violar el domingo como día de reposo. Atentos a eso, porque recordemos que la ley dominical viene disfrazado por el cambio climático. Tenemos que ver la encíclica papal Laudato Si, en donde la ley dominical está disfrazada de lo que tiene que ver con el cambio climático. La historia testifica lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines a una costa de la ruina de príncipes y pueblos una vez que logró entrar. Y téngase presente que Roma se jacta de que ella jamás cambia. Y para terminar, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder, para recuperar su supremacía perdida. Establezcase en Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o controlar el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatoria las observancias religiosas, en una palabra que la autoridad de la Iglesia y del Estado están para dominar las conciencias. Eso es algo mucho, que me ha llamado mucho la atención, que de dónde nos salimos, ellos pretendían dominar conciencia y definir ellos qué es lo que está bien y lo que está mal. Eso es pecaminoso y es satánico y es muy grave. Dios, que es nuestro creador, respeta nuestro libre albedrío. Imagínense que ningún hombre tiene el derecho de obligarnos a creer lo que ellos dicen. Nosotros tenemos capacidad de elección y eso es el máximo regalo que Dios le dio al ser humano. Y el triunfo de Roma quedará asegurado en Norteamérica. Cualquiera que crea y obedezca las palabras de Dios incurrirá en censura y persecución. Sé que es muy triste lo que hemos vivido, pero es una práctica para lo que viene. Debemos de aprender a estar de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos, aunque nos llamen desequilibrados mentales. Nunca me habían dicho un insulto tan grave, pero aunque nos digan cosas horribles, lo que se viene es peor y debemos empezar a ser más fuertes para resistir los ataques que en el futuro vendrán cuando seamos fieles a Dios y no transgredamos el sábado.